lo puede enviar de todas maneras y lo estaremos recibiendo. El libro de Santiago, capítulo 5, versículos número 5 en adelante, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Eso es Santiago capítulo 5, capítulo 1, perdón, y el versículo 8. Y estoy leyendo en la versión Reina Valera de 2015. El hombre de doble ánimo es inestable. En la versión de la Reina Valera del 60 dice inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significan estas palabras y por qué es importante que nosotros el día de hoy, mis queridos y amados hermanos, vengamos a la reflexión acerca de este tema del doble ánimo, la inestabilidad, la inconstancia, la ambivalencia? La palabra del Señor, permítame trasladarme al libro de Apocalipsis en el capítulo número 3. Cuando el Señor le habla a la última iglesia que le habla, la séptima iglesia de las 7 a las cuales se les da un mensaje, a esta iglesia el Señor le dice: por cuanto no eres fría ni caliente, sino tibia, te vomitaré de mi boca. Y la declaración anterior de Jesucristo en este mensaje de Apocalipsis capítulo 3 es: ojalá fueses fría o caliente. Ojalá y fuera una de esas dos cosas. Cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, amado, le está hablando a una iglesia arrogante, orgullosa. Le está hablando a una iglesia que dice ella que a ella no le hace falta ninguna cosa, que ella tiene todo lo que ella necesita. Y algunos estudiosos de las Escrituras dicen que si nosotros aplicamos los mensajes de la iglesia de una manera, vamos a decir, figurativa, alegórica, a los tiempos en los cuales ha vivido la iglesia, posiblemente en este tiempo estemos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea. Si usted ve el marco de referencia que hay en lo que se llama evangelio, no solamente en lo que es el lado del catolicismo, que es la institución religiosa más rica del mundo, sino también en el lado de los protestantes, la iglesia de hoy llegó a ser, antes del COVID y posiblemente dentro del COVID, una iglesia de mucha ostentación. Con honorables excepciones, la teología de la prosperidad le cambió el discurso a la iglesia. Y de ser una iglesia que propugnaba por ayudar la pobreza, por ser una iglesia que propugnaba un discurso de limitaciones y de tomar lo que se tenía para enviarlo a aquellos que necesitaban, pasó a ser una iglesia que invirtió en luces, en escenarios, en edificaciones, en cuestiones ostentosas y suntuosas. Y se excusaban todas estas cosas bajo lo que se ha excusado por mucho tiempo, lo que es supuestamente darle a Dios lo que Dios le corresponde. Dios espera no lujos ni ostentación. Dios espera una vida simple, una vida estilo Señor Jesucristo, que cuando le preguntaron: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, Él respondió: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y a esta iglesia ostentosa, a esta iglesia que dice yo lo tengo todo, el Señor le dice: te voy a vomitar de mi boca porque eres tibia. No eres ni siquiera fría, no eres ni siquiera caliente, eres tibia. Y yo quiero, hermanos, que en el tiempo de hoy es posible, no en todos los ambientes, no en todos los lugares, no en todas las iglesias, no en todo el reino de Dios, se está experimentando la experiencia de la iglesia de la Odisea. El apóstol Santiago,
nos da una nota personal cuando habla acerca de la oración. Y la oración por sabiduría es una oración de las que nosotros tenemos que hacer diariamente. Si hay algo que yo le pido a Dios todos los días, que me dé sabiduría. ¿Cuántas decisiones hay que tomar a diario, hermano? ¿Cuántas cosas que son cardinales para la vida de mi familia, para mi ministerio? Bueno, no mi ministerio, el ministerio que el Señor ha puesto en mi mano. Para otras personas, para la sociedad, para la comunidad, para mi trabajo. ¿Cuántas cosas por las cuales hay que pedir sabiduría? Y dice Santiago que uno puede pedirle a Dios sabiduría y Dios la da. O sea, si hay una oración que le complace a Dios contestar, esa es la oración por sabiduría. Por eso cuando Salomón fue delante de Dios y le dijo, Señor, yo no quiero que me des riqueza, yo no quiero que me des armas y guerreros, ni la vida de mis enemigos, yo quiero que me des sabiduría. Dios se complació tanto con esa petición de Salomón, que le dijo, sabiduría te voy a dar y además de eso, te voy a dar todo aquello que no me pediste. Tanto se complace Dios con una oración por sabiduría. Pero hay una advertencia en cuanto a lo que es esta oración. Y el apóstol Santiago dice que una oración como esa debe ser hecha con fe. En otras palabras, tenemos que creer que Dios nos va a dar sabiduría para toda decisión que vamos a tomar en nuestras vidas y para todo lo que tenga que ver con cumplir y hacer la voluntad del Señor. Tenemos que pedir creyendo, sin ambivalencia. Y al final de esto viene la declaración. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Déjeme comenzar con la parte final de este versículo antes de invertir la mayor parte de los minutos que tengo en la primera parte. Una persona de doble ánimo es una persona que no va a llegar. Una persona de doble ánimo es una persona que va a comenzar algo pero no lo va a terminar. Una persona de doble ánimo es una persona que constantemente se va a debatir entre dos aguas. Una persona de doble ánimo no va a cristalizar sus sueños. Una persona de doble ánimo va a sufrir por dentro el hecho de que van a haber dos fuerzas siempre peleando en su interior. Una que desea alcanzar y otra que desea quedarse atrás. Eso es lo que significa es inconstante, inestable en todos sus caminos. Usted no quiere encontrarse con una persona de doble ánimo en su vida y hacer negocio con una persona ambivalente. Usted no quiere casarse con una persona que no está segura de lo que quiere, porque eso es doble ánimo. Una persona que no sabe lo que quiere es una persona de doble ánimo. Dios quiere que nosotros seamos personas de decisiones y de decisiones sabias. Que ejercitemos prudencia, que ejercitemos inteligencia, pero que seamos personas que seamos el sí, sí y el no, no. Que si caminamos hacia el norte es hacia el norte que caminamos. Y si caminamos hacia el sur es hacia el sur que caminamos. Oh, hermano Valle, y si estoy equivocado, mire, hasta Dios dice, es mejor que sea frío y no tibio. Porque si estás en una ruta equivocada, pero estás caminando convencido de que tienes que caminar por ahí, en algún momento vendrá Dios a tu vida y te va a decir, no es por aquí. Y la oportunidad de arrepentimiento es más clara y diáfana para una persona que va en mal camino que para una que vive en hipocresía. Porque el hipócrita está mal, pero él está aparentando que está bien. Y esa es también una demostración del doble ánimo. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. El hombre de doble ánimo, que representa a todos los seres humanos, no solamente al varón, sino también la mujer de doble ánimo. La palabra doble ánimo en el griego es una sola palabra. En español se tuvo que traducir como dos palabras, pero en el griego es una sola palabra. Y esa palabra se pronuncia dis sujos o sujei. Dis significa dos y sujos o sujei significa alma, corazón. En otras palabras, cuando la Biblia dice doble ánimo, está hablando de una persona que tiene un doble corazón, una doble alma. Tiene dos sentimientos encontrados en su vida. Tiene dos inclinaciones metidas dentro de su corazón. Tiene dos determinaciones. Tiene dos voluntades dentro de sí. Ese es el hombre de doble ánimo.
una persona de doble ánimo es una persona, en términos prácticos, que quiere tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Es una persona que sabe que lo mejor, lo que le conviene es amar a Dios y dedicarse y consagrarse a Él, pero vive todavía mirando de lejos la consagración y pensando si lo hace o si no lo hace, porque hay pecados ocultos que él no quiere soltar. Y entonces se mete en el doble, en ambivalencia. Señor, te quiero seguir, pero no te sigo. Lo hago, pero no lo hago. En términos prácticos, una persona de doble ánimo es una persona inestable, insegura en todo aquello que hace. Comienza las cosas, pero no la termina. Tiene un sueño, pero nunca lo lleva a cabo. Sabe que si hace algo para alcanzar metas en su vida, lo puede lograr, pero no quiere pagar el precio de lo que eso representa. Y se queda entre el agua y la tierra, ni pisando agua ni pisando tierra, pero pisando agua y pisando tierra. Dice la palabra del Señor que una persona así va a ser inestable en todo lo que haga, en todo su devenir en la vida. Dios quiere hombres de decisiones, y de decisiones sabias, de decisiones seguras, de decisiones ancladas en la palabra de Dios, pero decisiones. Y yo quiero presentarles 4 cosas en las que yo entiendo que esta proposición de la palabra encuentra cabida en todo lo que es el sentir de la vida cristiana. Puede que haya más, estoy seguro que hay más, pero permítame presentar por lo menos 4 elementos en los cuales, Iglesia del Señor, hermanos, amigos de Tiempo de Compartir, los seres humanos no podemos ser de doble ánimo. Lo primero es, no podemos ser de doble ánimo, no podemos ser ambivalentes, inseguros, en cuanto a que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es la única palabra de Dios. Y la declaración de Dios a través de su escritura es todo lo que yo necesito para vivir mi fe y para practicar mi fe aquí en la tierra. Yo propugno, al igual y como lo han hecho otros predicadores, no soy el único, que la iglesia tiene que volver a la palabra, que tenemos que regresar al libro de los libros, a la palabra de Dios, y cimentar nuestra fe, igual y como lo dijeron los profetas, en la declaración, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová. Y nosotros hemos desafiado a todos los de Tiempo de Compartir, y perdónenme si la palabra desafío siendo un poquito como belicosa, no lo es. Un desafío, un reto, o sea, hemos presentado el reto a la familia de Tiempo de Compartir de que tenemos que dejar de oír voces. No es lo que Alberto Valle diga, no es lo que fulano diga, no es lo que fulano escriba, no es lo que fulano predique, es lo que diga la palabra de Dios. Y si fulano dice lo que está en la palabra, entonces está bien. Pero si no, hermano, la palabra es soberana, la palabra es reina, por encima de todas las cosas. Nos apena, y digo nos porque hay un gran grupo de creyentes y de siervos de Dios que decimos que nos apena que la Biblia, la palabra de Dios, la han puesto al lado de otros libros y de otros hombres que hablan también por la palabra. Y que hoy en día la iglesia sabe muchas veces más de lo que dicen los hombres que hablan de la palabra que lo que dice la palabra misma. Y uno se dice, pero ¿cómo es posible que yo sepa más de lo que dice un conferencista, un pastor, un apóstol, un llamado profeta, que lo que dice el libro de Dios? Que yo lea más a veces lo que dice alguien que habla de la palabra que lo que yo lea la palabra misma. Y yo quiero decirle, yo he leído muchos libros y soy graduado de un seminario. Como profesor en teología tuve que leer muchos libros, sigo leyendo libros, pero en el devenir de mi vida he aprendido que el primer libro al que le tengo que prestar atención, y el libro del que más tengo que conocer, y el libro al cual me tengo más que referir, y el libro al que yo tengo que cimentar más todo lo que yo diga, todo lo que yo hable y todo lo que yo crea, es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia. Y todo lo demás, hermano, tiene que estar aquí abajo, abajo de mi Biblia. Abajo de mi Biblia. Son referencias,
Son cuestiones de comparación, buenos libros, buenas explicaciones, buenas conferencias, buenas predicaciones. Siempre trato de hacerlo. Mire, esta mañana venía yo escuchando a mi predicador favorito, Charles Stanley. Aquí me siento a veces con mi esposa a escuchar los mensajes de Billy Graham, que a veces se nos pasan uno detrás de otro, porque, óigame, qué hombre que predicaba con convicción la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, en una ocasión a Billy Graham se le presentó la disyuntiva de decidir si él iba a predicar la palabra de Dios solamente o si él iba a inclinarse por algo que se llamó y que fue muy fuerte en su tiempo, no es tan fuerte ahora, pero está por ahí, se llamaba la alta crítica. ¿Usted ha oído de eso? La alta crítica fue un movimiento de eruditos que se formó y utilizando la ciencia moderna, arqueología, antropología, historia de las culturas y de las civilizaciones, comenzaron a desafiar el texto bíblico y a plantear que la Biblia no era palabra de Dios. En el seminario en que estudié, yo tuve que leer varios de esos libros. Y déjeme decirle que usted tiene que estar bien plantado en su fe para no dejarse mover por las presentaciones que esos eruditos hacen, pruebas arqueológicas, pruebas antropológicas, pruebas de historia, pruebas de cuestiones que, mire, hacen temblar. Que si este libro debería ser descartado por tal y tales cosas, y prueba de esto y prueba de aquello. Y a Billy Graham le presentaron eso, la alta crítica. Y él dijo, de una manera muy humilde, en una declaración, yo estoy seguro que yo no puedo responder a todas las preguntas que me hagan los críticos sobre la Biblia. Pero yo voy a aceptar las cosas que yo no puedo responder por la fe en Cristo Jesús. Y voy a aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, a pesar de todo lo que la ciencia quiera demostrar. Porque este libro ha sido inspirado por Dios. Y para aceptarlo como palabra de Dios, primero lo tengo que hacer por la fe. No por la ciencia, no por los argumentos, sino por la fe. Y eso le resolvió el dilema a Billy Graham en aquel momento, la década de los 50, de los 60, en el apogeo de su carrera evangelística, y siguió predicando el mensaje sencillo y simple de la palabra de Dios. En este tiempo en que nosotros estamos, no podemos, hermanos, ser ambivalentes en lo que tiene que ver con volver a la sola palabra de Dios. Hasta Martín Lutero patinó, hermanos, y fue el que nos dejó a nosotros la declaración sola escritura. Pero en el momento en que los anabaptistas le dijeron, Martín, pero mira, la Biblia no habla de bautismo de niños para salvación, el pobre Martín Lutero resbaló y persiguió a los anabaptistas y la sola escritura se le fue y lamentablemente no respondió con la Biblia y solo por la Biblia. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, a buscar en la palabra de Dios y por la palabra de Dios, sin nada alrededor, solo en la palabra, todo aquello en lo cual se va a cimentar nuestra fe. No podemos ser ambivalentes en cuanto a eso. Lo segundo, hermano, no podemos ser ambivalentes en cuanto a la oración se refiere. La oración, hermano, es el reto y el desafío de Dios para la vida cristiana, tanto individual como corporativa. Todo lo que es el registro bíblico antiguo testamentario, neotestamentario, la vida de Jesús, nos muestra a un ser que no necesitaba la oración, pero que nos enseñó a depender de la oración. La oración, hermano, tiene que ser un estilo de vida en la vida del creyente. Usted no se puede levantar por la mañana y comenzar a pensar si oro o no oro. Usted no puede pensar en su vida que la oración es como una opción, una bendición que usted la toma cuando usted quiere. Mire, la oración es una necesidad en la vida del creyente. Y toda persona que experimenta ambivalencia, duda, unos días ora mucho, pero otro día ora poco, unos días está encendido para Dios en la oración, pero otro día está apagado. Toda persona que es ambivalente, de doble ánimo en cuanto a la oración, va a ser inconstante en todo lo que haga. Los misioneros y los pastores de antaño nos decían con mucha oración, con mucha razón, hermano. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder.
Y eso es tan cardinal como eso. No podemos ser de doble ánimo en cuanto a una vida constante, permanente, insistente, creciente, orando delante del Señor. Le estoy hablando de 4 pilares. El tiempo casi se me fue, pero me quedan 2. ¿Me permiten? No podemos ser de doble ánimo, mis queridos hermanos, en cuanto a la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. En el día de hoy hay cristianos que dudan de si hablar de Cristo me quedo callado. Y a veces la conversación de Cristo no comienza en los círculos de amistad, pero se habla de cualquier cosa, de pelota, de fútbol, de aquello y de lo otro, pero de Cristo no se comienza a hablar. Porque hay un cristiano aquí parado que está pensando, ¿hablo o no hablo? ¿Digo o no digo? Eso se llama doble ánimo. Doble ánimo. Cuando se trata de predicar el evangelio, Dios quiere, hombres y mujeres, que a su evangelio le digan sí. Y a cualquier otra conversación secundaria o no, vamos a hablar de Cristo. Hay que hablar de Jesús, hermano, para que la gente oiga. Hay que hablar de Jesús para que la gente crea. La palabra del Señor dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo va la gente a oír si usted y yo no abrimos la boca? Si usted y yo no iniciamos la conversación. Si no nos metemos en el chat o en los medios digitales donde estamos y proponemos la conversación acerca de Jesucristo. Hay un mundo hambriento de Jesús allá afuera, que a veces está siendo alimentado de muchísimas cosas, menos del testimonio de Jesús de salvación y de vida eterna que nosotros tenemos que compartir. Tantos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, tanta bendición que Dios nos ha dado. Hablar de Cristo, predicar el evangelio es la comisión de la iglesia aquí en la tierra. Y Cristo le dijo a su iglesia, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo he propuesto y propongo y me pongo del lado de todos los predicadores que nos han dicho que Dios no tiene otro plan. Si la iglesia fracasa, si la iglesia se calla, si la iglesia no habla, si la iglesia entiende que hay otras cosas de las cuales debe hablar que no son el evangelio, si la iglesia pone como primer orden que tiene que entretener a la gente, si la iglesia pone como primer orden que tenemos que hablar de cualquier cosita que le alegre el corazón y traiga gente, y no hablamos del evangelio, Dios no tiene otro plan. O hablamos o hablamos. Por eso no podemos ser ambivalentes en cuanto a la predicación del evangelio. Y por último, y gracias por los minutos que me han prestado, no podemos ser ambivalentes, hermanos. No podemos ser de doble ánimo en cuanto a la comunión los unos con nosotros y el expresar nuestro amor en Cristo. Esta experiencia de COVID ha desafiado a la iglesia hasta la médula. Y Dios nos ha permitido esta experiencia para que nosotros sostengamos más alto que nunca ese pilar del fundamento de la vida cristiana, de la vida de fe, que somos una comunidad, que no somos islas, que dependemos los unos de los otros. Amar a mi hermano no es una opción. Amar a mi hermano no es un asunto que yo lo hago si quiero o si no quiero, o tengo hermanos preferidos y hermanos que no prefiero. Y hermano pastor, este es mi grupito de gente y los demás que no son de mi grupito, pues no gozan de mi afecto. Mentira del diablo. Mentira del diablo. La palabra del Señor nos presenta el reto de que nos amemos los unos a los todos, hermanos, solamente por el hecho de que somos una generación santa en Cristo Jesús. Dios quiere que no seamos ambivalentes en cuanto a decidir que vamos a amar a nuestros hermanos. El amor en Cristo es el pegamento que une a la iglesia, hermano, es el amor en Cristo. ¿Usted quiere encontrar qué es lo que une a la iglesia? El pegamento que une a la iglesia es el amor en Cristo. Y no me corresponde a mí decidir si voy o si no voy a amar. Dios me dejó sin opción. El Señor me lo puso como mandamiento.
ama a tu hermano, ama a tu prójimo. La iglesia no puede jugarse la ambivalencia, mis queridos hermanos, en cuanto al amor a los hermanos en Cristo Jesús. Así que ahí hay 4 pilares sobre los cuales tenemos que tener una determinación firme, hermanos, y no negociar ni por un ápice. Si sí, si no, si quizás, si se puede, si no se puede, si me gusta, si no me gusta. La Biblia, la palabra de Dios. Y solo la Biblia, sin nada alrededor. La predicación del Evangelio de Cristo. La oración y la comunión y el amor los unos por los otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, en ese desafío. Que el Señor nos ayude a no ser personas de doble ánimo, sino a ser gente fervorosas en todo aquello a lo que Dios nos llame. Una sola dirección, mi corazón entero, encendido para Dios. Ni tibio ni frío, caliente, caliente, encendido para Dios. Amén. El día de mañana estará conmigo nuestro querido hermano pastor